Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto. Un momento, hermano, siempre es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Dios los bendiga. Le pido a Dios que sea Dios, el Dios de Israel, edificándonos en esta hora, que me permita a mí ser un instrumento útil de sus manos para la edificación de su pueblo, para la edificación de su pueblo y para gloria y alabanza de su santo nombre. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre bueno, Dios bueno, ten tu control, mi Dios, y ayúdame en esta hora para poder edificar a tu iglesia. Yo sé que tú tienes todo control, mi Dios, no me cabe la duda, así que ayúdame a edificar a tu iglesia en esta hora, en esta tarde, noche. Te lo pido, mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Mesías, Jesucristo, el justo, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mi Señor y Salvador, Rey Dios. Amén y amén. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo un breve resumen de lo que veníamos viendo. Estamos viendo la primera carta de Timoteo. Dijimos que fue escrita aproximadamente del año 64 después de Cristo, en esos tiempos. Dijimos que es una carta que Pablo le escribe al apóstol, a su discípulo amado e hijo espiritual, hijo en la fe de Timoteo, y él dice en el primer capítulo, vemos cómo él lo deja en Efeso, mientras Pablo se va a Macedonia, ¿verdad? Y Pablo le escribe a Timoteo que él lo dejó ahí. Él le dice: yo te dejé ahí para que resolvieras algunos problemas que habían allí, porque había algunos que te estaban introduciendo falsa doctrina, ¿amén? Otro evangelio, ¿verdad? Y que estaban permitiendo a los hermanos de Éfeso, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo: bueno, yo te voy a dejar allí para que tú resuelvas el problema. Y dice ahí, para que mandase a que no enseñen diferentes doctrinas, y presten atención a fábulas y a genealogía, que solamente está en disputa y no es la edificación que viene de Dios, que es por medio de la fe. Amén. Y esto Pablo quería que Timoteo lo enseñara a la iglesia, para que ellos no se contaminaran con esa disputa y contaminarse en su corazón. Amén. ¿Y cuál era la falsa doctrina que se venía enseñando? Bueno, Pablo no lo dice explícitamente, pero implícitamente podemos deducir por el versículo 8 que la falsa doctrina que se venía dando era salvación por obra. Es decir, habían en la iglesia de Efeso unos cristianos judíos o unos judíos cristianos, como lo quieran ver, que estaban enseñando a la iglesia a que tenían que salvarse por la fe en Cristo, pero más las obras. ¿Cómo podemos deducir esto? Por el versículo 8 del capítulo 1, que dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, el problema de mala doctrina y el problema de la fábula y genealogía lo tenían que los judíos mesiánicos, que estaban
intentando judaizar a los hermanos de Éfeso, ¿verdad? Y Pablo les explica para qué sirve la ley, les explica para qué Dios estableció la ley y para qué Dios estableció la ley, y la estableció para señalar a los pecadores, para que los hombres se dieran cuenta que eran malos y pecadores. No, Dios no estableció la ley con el objetivo de salvar a nadie por medio de ella. Dios no estableció la ley pensando en tu mente que por ella iba a salvar a alguien. No. Dios estableció la ley para que el pecador supiera qué tan malo era, para que el pecador supiera qué tan malo era el pecado que cometía. Y bueno, si la vemos de la manera cristiana o de la manera de Pablo, Dios estableció la ley como un ayo que nos llevaba a Cristo para llevarnos a Cristo. O un instructor hasta que llegara a Cristo. Amén. Dios estableció la ley para que, viendo nuestra pecaminosidad y viendo que no podíamos salvarnos por nosotros mismos, mirar a la cruz, y Dios estableció la ley para revelarnos en ella su carácter santo, bueno y justo. Amén. Pero jamás Dios estableció la ley para salvar a ningún hombre o mujer por medio de ella. Amén. Y esto Pablo lo pone como ejemplo. Y por esto Pablo utiliza su testimonio como ejemplo. Pablo dice, miren, yo doy gracias a Dios por el ministerio que tengo, porque Él me tuvo fiel, porque me tuvo por fiel en el ministerio. Y Pablo comienza a dar su testimonio, habiendo yo perseguido a la iglesia, habiendo yo siendo yo blasfemo, perseguidor y burlador de la iglesia, fui recibido a misericordia porque yo lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo está diciendo, miren, nadie más que yo era celoso de la ley, nadie más que yo era celoso de guardar los mandamientos de Moisés, y yo me di cuenta que de eso no dependía mi salvación. Yo me di cuenta que mi salvación no era una cosa que yo tenía que ganarme, que yo tenía que lograr con mi propio medio. Yo me di cuenta que la salvación es de Jehová, del Señor, de Yahvé, porque Él a su tiempo envió a su único Hijo para salvar al pecador, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo me di cuenta que mi esfuerzo como fariseo para alcanzar la justicia de Dios era en vano. Y bueno, le doy gloria a Dios porque le doy gloria a Dios porque yo sé que mi salvación no depende de mí, sino de Cristo. Básicamente, hermanos, esto es un resumen de lo que vimos ayer. Amén. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Ahora sí, vamos a comenzar el capítulo 2. Ok. Vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Voy a tratar de ser lo más breve posible para no extenderme mucho, porque saben que me gusta hablar de más. O bueno, tal vez hablo no necesario, pero intentaré ser rápido si el Señor me lo permite. ¿Ven? Exhorto, llamo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo le dije que hasta 14, pero vamos a primero escudriñar esta parte con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego leemos el resto y lo escudriñamos. Amén. Pablo le dice a Timoteo: ante todo, exhorto ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ok. Pablo le está escribiendo a Timoteo su carta para que Timoteo también se lo haga saber a la iglesia de Éfeso, donde él está, ¿verdad? Que era necesario que él los exhortaba, él les pedía, una exhortación es una petición, él les pedía que se rogara y se orara por todos los hombres. Hermano, la oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Pablo aquí está exhortando a Timoteo a que él ore, haga rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es decir, que Timoteo y la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, se acuerden de orar, de rogar y de pedir y de dar gracias por todos los hombres. Ahora hay que ver cuáles son todos los hombres, porque aquí en el versículo 2 vamos a ver que Pablo no está hablando de todos los hombres del planeta Tierra, sino de un grupo en particular. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso no estaba orando por ese grupo. La iglesia de Éfeso estaba deficiente en sus oraciones porque no estaba orando por este grupo que Pablo va a mencionar a continuación. Por eso Pablo le pide que ore concretamente por este grupo. Él dice por todos los hombres, pero fíjense bien lo que va a decir, versículo 2, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda vida y honestidad. ¿Qué pasaba? Que a lo mejor la iglesia oraba por la gente pobre, la iglesia oraba por los que no conocían a Cristo, la iglesia de Éfeso ya estaba orando por la gente pobre, por la gente que estaba en persecución, por los cristianos que estaban en persecución, por darle un ejemplo. Pero la iglesia estaba deficiente porque no oraba por los que estaban en eminencia. Y es importante, hermano, que tú y yo oremos por los que están en eminencia, oremos por los presidentes, oremos por nuestros pastores, oremos por todo aquel que tiene autoridad dada por Dios sobre nosotros para que vivamos quieta y reposadamente, como dice aquí, para que vivamos reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Entonces, la iglesia de Éfeso, Pablo le dice a Timoteo en esta carta esto para que se lo haga saber a la iglesia de Éfeso, que tienen que orar no solamente por sus hermanos en la fe, no solamente por los pobres y desamparados, no solamente por los que le caen bien, no solamente por los gobernantes que le caen bien, ¿verdad?, sino por los que están en eminencia. Si el presidente no te cae bien, por X o Y causa, porque es un mal presidente, qué sé yo, no importa, la palabra dice que oremos por él, para que podamos vivir quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Entonces, eso es lo que Pablo está
corrigiendo de los hermanos de Efeso. Ellos estaban orando por decir, por los pobres, por su familia, por sus hermanos que estaban en persecución, pero en la iglesia no estaban orando por los reyes y los gobernantes, y por eso Pablo lo trae a contación. Pablo dice que tenemos que orar por toda clase de personas, tanto por los pobres como por los ricos, tanto por los ancianos como por los viejos, ¿me entiendes? Tanto como por las mujeres como por los hombres, porque Dios no hace acepción de personas. No es que no vamos a orar por el rico porque el rico tiene la vida resuelta y por eso no vamos a orar por el rico. No, hay que orar también por los que están en eminencia. Hay que orar por los que nosotros queremos, que no necesitan oración porque tienen mucho dinero. Por ellos hay que orar. Amén. Para que haciendo eso podamos vivir reposadamente toda piedad y honestidad. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Es decir, Dios se agrada, Dios se complace, Dios se goza de que nosotros tengamos memoria de los gobernantes, tengamos memoria de los hombres influyentes en nuestras oraciones. Porque si un gobernante está ahí, es porque Dios aún quiere que esté allí, ¿verdad? Entonces hay que orar porque se cumpla la voluntad de Dios en él, hay que orar porque si él lo está haciendo mal, hay que orar porque él se arrepienta, porque cambie. Y esto le agrada a Dios, hermano, que nosotros oremos por esa persona. Dios es bueno para con todo. Dios hace salir el sol sobre el justo, pero también sobre los injustos. Entonces, Dios es bueno para con todo. Y así Él quiere que aunque nosotros no nos caiga bien un gobernante o alguna autoridad o alguien que tenga eminencia en nuestra iglesia, nosotros oremos por esa persona. Porque esto es agradable y bueno delante de nosotros de Dios. Y como consecuencia vamos a poder vivir quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Amén. Dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren, aquí cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, quiere decir, hermano, que el Evangelio no hace excepción de personas. El Evangelio no depende de tu clase social. No es que solo los pobres van a heredar el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, pero no quiere decir que ninguno que sea rico en este sistema de cosas va a entrar en el reino de Dios. Porque hay siervos de Dios que han sido muy ricos. David, José, Daniel, y ellos son siervos de Dios y están en la presencia de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios quiere que en el cielo, o que Dios quiere que el grupo de salvos esté constituido, o Dios quiere que el remanente fiel, que era salvado por gracia, esté constituido de hombres pobres, de hombres ricos, de hombres indígenas, de toda clase de hombres. No es que el reino de los cielos va a ser heredado por los pobres económicamente solamente, no. El reino de los cielos va a ser heredado por los pobres de espíritu, no por los pobres de billetera o no por los pobres económicamente hablando, por los pobres de espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente van a haber hombres que Dios le ha dado autoridad y los tiene en eminencia aquí en la tierra, que van a heredar el reino de los cielos. Por eso es que es necesario que nosotros oremos por esos gobernantes, para que ellos se vuelvan a Dios, para que ellos se arrepientan de sus malos caminos, para que ellos
busquen a nuestro Señor Jesucristo y sean salvos, para que el Espíritu Santo los toque y los redarguya, para que el Espíritu Santo, para que Dios los traiga al Hijo y el Hijo lo lleva al Padre. Nosotros tenemos que orar, porque los que tienen plata, los gobernantes, los presidentes, también necesitan a nuestro Salvador Jesucristo. Por eso tenemos que orar por ellos, para que ellos se arrepientan, para que ellos se vuelvan a Cristo. No pensar que los ricos, no, como es rico, no le hace falta a Cristo porque ya él tiene de suerte toda la vida. Sí, si es muy rico puede tener de suerte toda la vida terrenal, pero cuando muera y tenga que ser juzgado por Dios, ahí no va a tener para dónde agarrar. Entonces, por eso Dios quiere que todos los hombres, dice aquí, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, sin importar su estatus social, sin importar su economía, sin importar esas cosas. Dios quiere que el presidente sea salvo. Dios quiere que ministros sean salvos. Dios quiere que también que gente pobre, económicamente hablando, sean salvos. Recuerde que el reino de los cielos va a estar constituido, cuando estemos allá en gloria, va a estar constituido de gente de toda lengua, tribu, nación, y gente de toda clase social, estrato social, va a estar en el reino de los cielos. Amén. Entonces por eso es importante, porque aunque nosotros veamos, no, pero ese no necesita a Dios porque ese tiene mucha plata, ese no necesita a Dios. Esa persona, este presidente es un ser humano, pecador como tú y yo, que necesita al mismo Salvador que tú y yo, a Jesucristo el justo, para que lo limpie de sus pecados, para que lo ayude a nacer de nuevo, para que él lo saque de esa oscuridad en la que el diablo lo tiene y él no sabe, para que él lo despierte y la luz de Cristo lo alumbre. Los gobernantes, los presidentes, los ricos, también necesitan que la iglesia de Cristo ore por ellos, para que Dios ore en ellos, porque Dios puede obrar en gente muy rica, Dios puede obrar en gente muy pobre, Dios puede obrar en un ateo, Dios puede obrar en un científico, Dios puede obrar en todo tipo y clase de personas, pero tenemos que orar por esa persona. ¿Qué pasaba con esta iglesia y que le está enseñando Pablo a Timoteo? Bueno, que está bien orar por los pobres, que está bien orar por los hermanos en Cristo, que está bien orar por sus familiares carnales, terrenales, pero que no dejaran a un lado, pero que no se olvidaran de orar por los que están en eminencia, porque muchos de los que están en eminencia también son de Cristo, porque el Evangelio va a llegar también a muchos de los que están en eminencia y van a ser salvos. Entonces oren por este tipo de gente también, es lo que Pablo le está diciendo. Oren, porque si es mi voluntad y un gobernante de ustedes se convierta al cristianismo, se convierta a mi Hijo Jesús, va a ser de gran bendición para ustedes, van a vivir quieta y reposadamente. Si un hijo mío está en un lugar de eminencia. Pero oren para que eso pase, oren para que Dios tenga misericordia también de los que están en eminencia, como la han tenido con nosotros, como la tuvo con nosotros, porque con todos nosotros Dios tuvo misericordia, y en todos nosotros abundó la gracia de Dios, como Pablo lo explicó en su testimonio.
la gracia de Dios y el amor de Dios y la fe fue más grande que mi incredulidad, fue más grande que mi ignorancia. Asimismo, la gracia de Dios en nosotros fue más grande que nuestra incredulidad y nuestra ignorancia. Y eso también le puede pasar a los que están en eminencia. Y eso también le puede pasar a tu presidente, a mi presidente. Porque Dios todo lo puede, porque para Dios todo es posible, hermano. Qué maravilloso sería, ¿verdad?, tener un presidente cristiano, tener un dirigente que respete los mandamientos y que no se mezcle con el mundo, que no haga pacto ni brujería, que crea en el único Dios vivo y verdadero. Bueno, si queremos eso, oremos por aquellos que están en eminencia, para que, si es voluntad de Dios, tenga misericordia de ellos y los convierta, como hizo con Pablo y contigo y conmigo, y podamos vivir quieta y reposadamente. Amén. Amén. Porque dice a cualquiera que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, por lo que ya dimos. Porque Dios quiere que toda clase de hombres sean salvos. Porque no solamente los pobres de economía necesitan a Cristo. Los ricos, los que están en eminencia, también necesitan a Cristo. Y muchos ricos que están en eminencia son de Cristo. Y ellos no lo saben. Pero tenemos que interceder como pueblo de Dios por esa gente. Porque ahí hay mucho pueblo de Dios. Amén. Ahí hay mucho pueblo que Dios va a convencer entre los ricos del mundo. Y van a venir a Cristo. Y van a ser hermanos. Y van a ser hermanos nuestros. Y lo vamos a ver allá en la Nueva Jerusalén. Allá cuando estemos en el trono de Dios. Allá van a estar. Amén. No podemos despreciar a los ricos porque esos ricos ya tienen toda la vida del suelo. Tenemos que orar por ellos para que Dios también convierta a muchos de ellos. Amén. Bueno, seguimos, hermano, porque me estoy demorando mucho y me faltan varios versículos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, claro, hermano. Miren, el mediador de los ricos, el mediador de los pobres para con Dios, ¿quién es Cristo? O sea, el mediador mío, yo soy pobre económicamente hablando, ¿verdad? O sea, pobre en el sentido que no tengo casa, ni carro, ni bueno, nada. En ese sentido, quiero decir. ¿Quién me salvó a mí? Cristo. ¿Quién me salvó a mí? Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, ¿verdad? Sin importar su estatus social, el mediador es Cristo. Es decir, el actual presidente de la India, con todo el dinero que tiene, vamos a poner ejemplo, el presidente de la India, por ejemplo, a dar un ejemplo, con todo el dinero que él tiene, él no puede salvarse a sí mismo, él necesita al mediador. Y no importa si era rico, él necesita al mismo mediador que yo, que soy pobre, Jesucristo hombre. ¿Sí me entienden? El único mediador entre Dios y los hombres, independientemente de su clase social, estatus financiero, cuentas en criptomonedas, en fin, independientemente de eso, se llama Jesucristo hombre. Amén. El ungido de Dios, o Dios hombre. Porque Jesucristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre.
independientemente de su estatus social, el pobre y el rico solamente tienen a un Salvador. Solamente tienen a uno que lo pueda llevar a Dios. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa si tú eres multimillonario, no importa si tú eres el hijo del dueño de Facebook. Tú necesitas el mismo mediador que yo, que soy pobre, comparado con el hijo de Facebook, obviamente. Y comparado con muchas otras personas más ricas que yo, obviamente. Pero él necesita al mismo mediador que yo, Jesucristo, hombre. Y aquí quiero hacer énfasis en eso, que no es por medio de María, no es por medio de José, no es por medio de Pedro, no es por medio de Lucas, no es por medio de Pablo, es por medio de Cristo. Los pobres económicamente y los ricos, los que están en eminencia, solamente tienen un Salvador y un único escape de la ira de Dios, y es refugiarse en Cristo Jesús para su salvación. Amén. Porque Dios hizo la paz por el hombre mediante Cristo Jesús. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por la fe en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único eficiente Salvador. Eficiente y suficiente Salvador. Porque Cristo es Dios. Así que Él puede ejercer la autoridad de Dios para perdonar al hombre. Pero también es hombre y puede entender y compadecerse del ser humano. Y entonces Cristo Dios reconcilió al hombre consigo mismo mediante la cruz de Cristo. Amén. El hombre es reconciliado con Dios por medio del único mediador que Dios ha establecido. El único capaz de mediar entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres manco, si eres huérfano, tu único mediador, el único que te puede salvar del infierno que merece tus pecados, es Cristo Jesús. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y al Dios de Israel sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. No María, no son tus obras, no son tus méritos, no es tu bondad, no es tu fidelidad, no es tu amor. Es la obra de Cristo, son los méritos de Cristo, es el amor de Dios. Eso es lo que te salva. La obra de Cristo, la obra de Dios por medio de Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. No importa su estatus social. El presidente de Facebook necesita a Cristo para ser salvo. Si no, no se vista que no va. Amén. No importa qué tanto dinero tenga y qué tanta fortuna tenga, si no es por medio de Cristo, no hay salvación. Porque solamente hay un nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesucristo el justo. Amén. Amén. Ok, sigamos, hermano. El cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio el demonio a su debido tiempo. Ok, perdón. En el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. Fíjense bien, ¿quién se dio a sí mismo el rescate por todos? María. No. ¿Quién se dio a sí mismo el rescate por todos? Ah, no, me equivoqué, no fue María.
fue Pablo. No, me volví a equivocar. No fue Pablo. No, fue el apóstol Pedro. No, el que se dio, el que se dio a sí mismo, el rescate por todo fue Cristo. Él lo dijo cuando estaba con su apóstol. Nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Dice Cristo, yo la vida, mi vida, doy por las ovejas. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Quién se dio a sí mismo el rescate por todos? Jesucristo. No fue María, no fue Felipe, no fue Andrés, no fue Pedro, no fue Pablo, no fue José. Fue Cristo. Amén. Ahora, dice por todos. ¿Por todos quiénes? Por toda clase de hombres. Por los ricos, por los pobres, por los huérfanos. Por asesinos como Pablo, por ejemplo, por personas que estaban asolando la iglesia de Dios, por los ricos, ya lo dije, por los que están en eminencia, por los pobres, por los religiosos, por todos ellos, Él se dio el rescate por todos, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, es así. Yo no tengo que agradecerle mi salvación a María, ni a Felipe, ni a José. Supongamos que el dueño de Facebook se convierte. Gloria a Dios, así pasa, ¿verdad? Y se su voluntad. El dueño de Facebook no le tiene que dar gloria a María, a Felipe o a José. Le tiene que dar gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén. Porque Él fue en el tiempo determinado por Dios, ¿verdad? Él fue el que dio su vida por ti y por mí. Él fue el que dio su vida por el rico y por el pobre. Él fue el que dio su vida por el huérfano y por la viuda. Él fue el que dio su vida por lo que está en eminencia. Amén. Él fue el que dio su vida por la gente pobre, pero que confía mucho en Dios y en su mismo amado Yeshua. Oh Jesucristo, amén. Él fue, no fue María, no fue Felipe, no fue Pedro, fue Él. Solamente Él. Y dice después, de todo, por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Dónde podemos encontrar ese testimonio? Bueno, en el Evangelio, en la Biblia, en los 4 Evangelios, en el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, en toda la Escritura podemos encontrar este testimonio, ¿verdad? Y Dios es verdad, Dios no miente, amén. Amén. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar este testimonio que se dio a su debido tiempo de Cristo? En la Escritura. En la Escritura, en todo el Nuevo Testamento podemos encontrar el testimonio de Cristo, la vida de Cristo, lo que hizo Cristo y lo que aún continúa haciendo Cristo. ¿Amén? ¿Dónde podemos contar ese testimonio que se dio a su debido tiempo? En las Escrituras. Amén. Yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y muestro y maestro de los gentiles en fe y verdad. Yo fui constituido, dice Pablo, para esto, fíjate bien, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento. ¿Para qué? Para dar testimonio de Él. ¿Para qué? Para dar testimonio de Cristo a los gentiles. Pablo
Pablo fue constituido apóstol. Pablo fue constituido. No fue casualidad que que Cristo se le manifestara a Pablo camino a Damasco. No. Eso no fue un plan de Dios, un plan de Cristo improvisado. Fue con un propósito. ¿Y el propósito cuál era? Que Él diera el testimonio de Cristo en todas las naciones. Para esto Cristo mismo lo constituyó apóstol y predicador. Y Pablo asegura en Cristo, dice, digo verdad en Cristo, no miento. O sea, lo que Pablo dice es toda la verdad, porque lo dice en Cristo, no miento, amén. Y el testimonio de la Escritura acerca de Cristo, de los evangelios acerca de Cristo, también es verdad porque Dios no miente, amén. Entonces, ¿para qué fue constituido Pablo predicador y apóstol? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dar el testimonio acerca de Cristo, de predicar lo que Cristo había hecho. Amén. ¿Y quién lo constituyó predicador? El mismo Cristo, cuando se le apareció camino a Damasco y luego, según la historia, Pablo fue instruido por el mismo Cristo. Amén. En lo que respecta al Evangelio. Amén. Como por ejemplo en el libro de Corintios, que él dice que lo que él recibió del Señor, esto mismo él manda. Cuando habla de la Santa Cena, él dice que él recibió esas instrucciones de Cristo mismo. Amén. Amén. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Y Pablo era un hombre con dinero, es decir, cuando Pablo es llamado, Pablo era fariseo, Pablo era un religioso de estatus. Pablo no era cualquier peladito, cualquier loquito, no. Pablo era un fariseo de estatus, ¿verdad? Y Cristo lo llamó a pesar de su religiosidad, a pesar de su... ¿Me entiendes? Entonces, Pablo es ejemplo de que Cristo también puede llamar a los que están en eminencia, porque Pablo estaba en eminencia. Es decir, en eminencia religiosa, podríamos decir. ¿Ven? Pero aquel que se dio en rescate por sí mismo, del cual dieron testimonio a su debido tiempo, ese lo llamó a él y lo constituyó como predicador y apóstol. A él, siendo un religioso de plata, lo llamó. Y él dice, en Cristo, digo la verdad en Cristo, no miento. O sea, esto pasó, esto fue real. Yo no estoy inventando nada. Eso es lo que quiere decir en Cristo. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Ok, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Ok, claro. Pablo dice, yo quiero que entonces ustedes, los hombres que son de Dios, los hombres que han recibido a Cristo, porque ¿quién ora si no es que tiene a Dios en su corazón? Oren levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno ora, uno debe tener el corazón puro, la mente pura. Y uno no puede tener el corazón lleno de contienda o de envidia o de rabia al momento de orar. Sino que Pablo quiere que cuando un hijo de Dios, que cuando la iglesia se reúna a orar, lo hagan en integridad y en pureza de corazón. Levanten las manos sin rabia,
sin rencor, sin ira ni contienda, a clamar por todos los hombres, por los que están en eminencia, y por los pobres, por los ricos, por los huérfanos, amén, por toda clase de hombres, amén. Pero para que la oración sea eficaz y Dios la escuche, no podemos tener rabia en nuestro corazón por nuestro prójimo, no podemos tener envidia de algún hermano, tenemos que tener el corazón íntegro y recto delante de los ojos de Dios, para que cuando nosotros clamemos, esa oración puede llegar, amén. Esa oración pase del techo, amén. Esa oración llega al trono de Dios. Porque si tenemos celos, envidia y contienda y rabia y rencor en nuestro corazón, esa oración no va a llegar. Por eso dice, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos. Ahora, habla de los hombres primero, de cómo deben orar los hombres, sin rabia, sin rencor, sin ira, sin contienda, con corazón íntegro, un corazón puro, un corazón limpio, para que esas oraciones lleguen a Dios, ¿verdad? Y luego dice, luego habla a las mujeres y le dice que las mujeres no anden con peinados, no se atavien o no se vistan con ropa de color, perdón, así mismo que las mujeres se atavien o se vistan de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es decir, yo no quiero que mis hijas, yo no quiero que las mujeres, que mis hijas, por las cuales también murió Cristo, aunque tengan dinero, aunque tengan fortuna, la mujer de Dios debe ser humilde, la mujer de Dios debe ser sencilla, la mujer de Dios no puede ser pendenciera, no puede ser orgullosa, no puede ser vanidosa. La mujer de Dios tiene que ser humilde, vestirse sencillamente, con su pelo largo, se ve muy bonita, pero vestirse sencillamente, no con piedras preciosas, no llamativa, no provocativa, no vestirse de manera que sea una carne ambulante, que todos los hombres desvíen a mirar a verla, sino vestirse con pudor y modestia. ¿Sí? Vestirse de manera decorosa y santa, digna del Dios que la llamó. Amén. Ahora, ni con pedanos ostentosos, ni con... Ok. Ahora, tampoco yo apoyo a los pastores que se van al extremo, porque hay extremos, y todos extremos son malos, que te dicen, claro y rapado, si te ponéis pantalón, te vais para el infierno. Eso está mal. Porque mi salvación no depende de mi vestido, de lo que yo lleve puesto o no lleve puesto. Mi salvación depende de lo que Cristo ya hizo por mí en la cruz de Calvario. Mi Salvador depende de mi único mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claro está, si la mujer es verdadera hija de Dios, ella se va a vestir con pudor y modestia. Ella no va a vestirse de manera provocativa, exhibiendo sus atributos o para querer llamar la atención, sino que ella se va a vestir de manera decorosa, se va a vestir de manera bonita, o sea, sí va a estar bonita, pero no se va a vestir de manera indebida. Si es una hija de Dios, si el Espíritu Santo está en ella, ella no se va a vestir de manera vulgar, de manera sensual, de manera que atraiga la mirada de los hombres. No. Pero tampoco hay que llegar al extremo de decir, por ejemplo, no, fulanita se va para el infierno, porque ella siempre se viene a la iglesia con pantalones pegados, que le quedan
muy pegados, por decir algo. Esos son extremos, hermano, que no podemos llegar. No podemos llegar al extremo, al mal extremo, de condenar a nadie por su forma de vestir. Porque la vestimenta no salva. El que salva es Cristo. Amén. Y Él vino, murió y resucitó para que tú vivieras y vivieras en abundancia. Amén. Y lo que hizo Cristo por ti, ninguna ropa te lo va a poder quitar, ni el diablo te lo puede quitar con tu mala vestidura. Entonces, es lo que es lo que Pablo está diciendo aquí, que está bien con pudor y modestia. O sea, si son hijas de Dios, manifiéstelo al mundo también con su forma de vestir. Si son hijos de Dios, oren sin rencor, le dice al hombre, oren sin rencor, con manos santas, sin ir discutiendo. Y si son mujeres, manifiéstelo hasta en el modo de vestir. Amén. Que son hijas de Dios. Amén. Sigamos. Ok. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Fíjense. Sino con buenas obras, que como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. ¿Qué es la piedad? El conjunto de virtudes que un cristiano debe profesar. ¿Amén? Bueno, esa es una definición que yo leí. Y bueno, yo creo que está bien, porque creo que yo también tengo el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, aquí viene un versículo que es muy controversial, pero bueno, yo le voy a dar lo que Dios me ha enseñado. Hay algunas otras opiniones, pero bueno, vamos allá, ¿ven? Las mujeres aprenden en silencio con toda su acción. Versículo 11. Porque no le permito a la mujer que enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres, sino aprender en silencio. Bueno, aquí yo he escuchado comentarios de mis hermanos en la fe, los que los amo en el Señor, ¿verdad? He escuchado comentarios de que no, que el problema era que Pablo estaba hablando de que había desorden en la iglesia y las mujeres hablaban sin permiso y se formaba el burubú. He escuchado ese comentario, es válido, bueno, es que lo crea así, gloria a Dios. O sea, por este versículo nadie se va a perder. O sea, porque crean que la mujer puede ejercer dominio sobre el hombre o puede ocupar algún cargo de autoridad, nadie se va a perder. O sea, hay muchas iglesias que tienen pastoras y pastoras que no tienen pastor, o sea, que no están casadas con un hombre que está divorciado o que el pastor se murió y ellos ellas ejercen el pastorado porque o se divorciaron o quedaron viudas y bueno, están pastoreando. Eso sería un caso especial. ¿Okay? Hay muchos que creen que la mujer sí puede ejercer autoridad y dominio sobre el hombre. Y Pablo está hablando, ¿por qué? Porque dicen no, que Pablo está hablando en ese contexto, que las mujeres eran muy desordenadas y Pablo la regañó. En fin, eso es, bueno, es respetable. Pero les voy a decir lo que yo pienso de esto, ¿no? Dice, o lo que dice Pablo, mejor dicho. Porque aquí Pablo va a dar la razón de él. ¿Amén? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio ni autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo, ¿y por qué es que vos, Pablo? Porque yo he escuchado, en estos días escuché a un sacerdote, bueno, ya hace tiempo, el año pasado, escuché a un sacerdote que llamó como 4 veces misógino a Pablo. Misógino, no tengo el concepto, la definición como tal, pero creo que es
aquel que odia a la mujer, o sea, creo que es aquel hombre que tiene malversión por las mujeres. Y el sacerdote llamó a Pablo como 4 veces misógino por este pasaje. ¿Mm? Pero nada que ver, Pablo no era misógino, ni Pablo le tenía rabia a las mujeres, ni Pablo era machista, no, no, no. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuáles son las razones que Pablo da para que la mujer dentro de la congregación, y yo lo llevaría también a los otros ámbitos de la vida, no ejerza poder y dominio sobre el hombre? Porque Adán fue primero, fíjense bien que Pablo se va y Adán fue primero, después Eva. Fíjense que Pablo se va, no a algo que está pasando allí, que están siendo desordenadas y están hablando sobre los hombres y tal, y cuando no. El argumento que Pablo da es el argumento del diseño de Dios. El diseño perfecto que se tiene que cumplir para que la familia, que es la base de la sociedad, funcione correctamente, es el diseño de Dios, el diseño original, el que Dios estableció. Y para eso, la mujer, siendo igual que el hombre, delante de Dios, tiene que someterse en amor a su marido. Escuchen bien, la mujer es igual que el hombre delante de Dios. Pero para que el diseño original funcione, la mujer, siendo igual al hombre, se tiene que someter. Lo mismo pasó entre Dios y Cristo. Dios, el Dios Padre y el Dios Hijo, uno son. Amén. Pero para que se cumpliera el plan de Dios y salvara a muchos pueblos suyos de sus pecados, o mejor dicho, para salvar a su pueblo de sus pecados, ¿qué tuvo que ocurrir? La segunda persona de la Trinidad, igual de poderosa que Dios Padre, igual que divina que Dios Padre, se sometió a Dios Padre en amor para salvarnos a ti y a mí. Así mismo pasa en el matrimonio. Así mismo pasa entre la mujer y el hombre. El hombre no es más que la mujer ni la mujer más que el hombre. Pero para que se cumpla el plan de Dios y la familia sea de bendición y todo nos vaya mejor o bien como Dios quiere, y manda, la mujer es la que se tiene que someter al hombre. ¿Por qué? Aquí Pablo lo dice, porque Adán fue primero después. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo da el porqué de Pablo es según el diseño divino de Dios, es según la historia de la humanidad. Pablo dice, no, la mujer fue engañada primero y luego cayó el hombre. Y el hombre fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Amén. Entonces, el porqué, las razones que da Pablo son para que se cumpla el diseño original de Dios. Porque cuando la mujer en el huerto del Edén quiso tomar decisiones que no le correspondían, porque no era la cabeza era Adán, fue engañada. Porque cuando la mujer no consultó con el esposo y no le dijo, hey, Adán, vos sabés que por ahí hay una culebra, una serpiente, un animal que me dijo que me comiera el fruto prohibido, que desobedeciera a Dios, que eso no me iba a pasar nada. La mujer no dijo eso. La mujer allí
se saltó la autoridad de Adán, omitió la autoridad del esposo, dijo, bueno, no, y comió del árbol, y lo peor fue que incitó al hombre a comer del árbol, y ahí se produjo la caída. Entonces, por estas razones, por razones del diseño original de Dios, Pablo dice, no, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre los hombres. Si a mí me preguntan a mí personalmente, yo diría que yo no veo bien, o sea, yo no estoy de acuerdo con las pastoras y mucho menos con las pastoras que no tienen ni siquiera un esposo que es pastor. Porque bueno, obviamente si una mujer se casa con un pastor, es pastora porque es esposo del pastor, ¿verdad? Porque es esposa del pastor, pero el llamamiento a pastor, a profeta, siempre se le hizo a hombres. Entre los apóstoles no hay ninguna mujer. Amén. Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo con que la mujer como con que haya una mujer pastoreando y eso en una iglesia. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por las razones que dice Pablo. No estoy de acuerdo. Porque el llamado pastor es para el hombre. Amén. Por eso que dice Pablo. Amén. Por las razones del diseño original de Dios. Y también por los errores de Eva, que bueno, que le percutieron a que el hombre pecara también. Amén. Bueno, aunque eso es muy controversial, hermano. O sea, yo le estoy dando mi punto de vista. Según lo que Pablo dice, a mí me parece que el ministerio del pastorado es para no. Amén. Hay muchos puntos de vista, se respetan, pero lo veo de esa forma. Amén. Y Adán no fue engañado, dice, ya vi, pero se salvará engendrando hijos y permaneciendo en fe, en temor y santificación como de él. Pero se salvará engendrando hijos en fe, amor, en fe y santificación como de él. Claro, hermano. No hay mayor ministerio para una mujer que el ministerio materno, que el ser mamá. Cuando una mujer es cristiana y es de Cristo, no hay mayor ministerio que el de madre. Porque ella le va a ministrar a su hijo desde pequeño la fe y la conducta cristiana. Y ese ministerio también lo puede hacer el padre. Pero aquí Pablo está hablando de la madre. Pero se salvará en dando hijos si permaneciese en fe y amor y santificación como de si permaneciese en fe. O sea, si la que engendra hijo es cristiana, ella se va a salvar. En fe y amor y en santificación como de. Por eso que digo, el ministerio uno de los ministerios más importantes que puede tener una mujer es el ministerio materno, por así llamarlo. Yo sé que no hay ningún ministerio materno. Esto me vino a la mente ahora. Pero es muy importante la labor materna de una madre, si esta es cristiana. Es muy importante que la madre eduque a los hijos en el Evangelio. ¿Por qué la madre? ¿Y por qué la madre? Porque bueno, el padre casi siempre es el que está más tiempo por fuera, es el que menos tiene tiempo para estar con el hijo, es el que llega cansado de trabajar, es el que llega a veces sin ánimo de, ¿verdad? Pero la madre tiene la tarea, la responsabilidad de educar al niño, instruir al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. No digo que el padre no lo pueda hacer,
pero es un gran privilegio que tiene la madre de engendrar hijos que tengan su misma fe, ¿verdad? Y que ella permaneciendo en esa fe y en ese amor será salva. Amén. Amén. Entonces, hermano, esta ha sido la predicación de hoy. Espero en el Señor que le haya gustado. Vimos varias cosas. Pablo exhorta a los hermanos de Efeso y bueno, le dice a Timoteo en esa carta que hagan rogativas, peticiones y oraciones por todos los hombres, por lo que están en eminencia. Ya vimos que Pablo quiere que se ore por toda clase de hombres, sin excepciones, porque todos necesitamos al único mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. El pobre lo necesita, el rico lo necesita, el intelectual lo necesita, el analfabeto lo necesita, todo tipo de hombres necesitamos al único que se dio a sí mismo por nosotros, a Cristo hombre. No hay otro mediador, no hay otro hombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, ¿verdad? Y dice que para esto Pablo fue constituido como apóstol para dar un testimonio de Cristo. Y fue constituido predicador y apóstol a los gentiles. Y dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento. O sea, fue una verdad, un hecho verídico, que Cristo se me apareció camino a Damasco, que Ananías me fue a orar y que yo recibí el Espíritu Santo y de una vez comencé a hablar de Cristo. Verdad digo, no miento. ¿Amén? Y después Pablo dice cómo es la forma correcta que nosotros los hombres de Dios tenemos que orar sin ira ni contienda, amén, sin tener resentimiento, ira, rencor sobre ningún hombre, amén, porque si no, la oración no va a llegar a Dios, no va a pasar el techo, ¿verdad? Asimismo, Pablo dice, explica la forma correcta de que las mujeres cristianas deben vestirse, deben manifestar a Dios en su vestimenta. ¿Cómo no vestirse con venados ostentosos, con ropa ostentosa, sino con pudor y modestia? Sino con pudor y modestia, como conviene en el Señor. Amén. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Entonces, claro, la mujer de Cristo no puede ser sexual, no puede andar escotada, porque nosotros el que queremos que nos vea es Cristo, amén, es Dios Padre, no los hombres, amén. Entonces es muy importante. Y bueno, Pablo enseña aquí que no permite que las mujeres enseñen, sino que guarden el silencio y aprenden el silencio. Y Pablo da las razones, sus razones, y son razones que no tienen que ver con un contexto de iglesia, sino con el contexto del diseño divino o contexto histórico, amén, de lo que ocurrió con Adán y Eva, de cómo Adán fue creado primero y Eva después, y de cómo Adán no fue engañado, sino que Eva, siendo engañada, cayó en transgresión, amén. Pero después dice algo muy importante, pero la mujer se salvará engendrando hijos en fe, permaneciendo en fe y santificación, como es que ahora las mujeres se salvarán engendrando hijos. Y gracias a que una mujer fue usada por Dios engendrando a un niño, a mi Señor Jesucristo, todos somos salvos. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por cómo usó a la Virgen María para salvarnos. La gloria para el Señor, porque Él usó a una mujer pecadora, a una mujer para salvar a la raza humana. La gloria sea para Dios también. Entonces, bueno,
como ya les dije, Pablo no es misógino, Pablo no es machista. Pablo dice esto por causa del diseño original, por causa de la historia, porque la mujer fue la que cayó en transgresión primero, desobedeciendo primeramente el mandato de Dios y llevó al hombre a pecar, y porque la mujer no fue creada primero sino el hombre. ¿Amén? Entonces quiero quitar eso de la cabeza, que no, Pablo es misógino, como dice el cura ese. No, Pablo lo que está apelando es al argumento, a un argumento histórico, a un argumento histórico y al diseño divino. ¿Amén? Entonces, bueno, hermano, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Ya vea resplandecer su rostro de ustedes, ya vea alzar su rostro de ustedes, ya ve pongan su rostro de ustedes, y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su voluntad. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, porque Él usa a quien Él quiera, usó a María para traer a su hijo amado, por lo cual le damos gloria al Dios de Israel, no a María, al Dios que cumplió su promesa, y llegado el tiempo que él había determinado, una virgen concedió al Salvador del mundo, a Jesucristo hombre, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria a Dios por él y por la forma en que usó a María. Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, hermanos, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Que pase feliz noche. En el nombre del Señor Jesucristo el justo. Amén.